Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Nos Toca Hablar. Hoy nos acompaña una mujer que a través de su creatividad ha transformado la vida de muchas mujeres. Rosa no solo teje telas, ella también teje comunidades, redes y la vida de muchas mujeres. En medio de las dificultades, cuando a veces las oportunidades son muy escasas, ella ha sabido encontrar abundancia a través de la cultura, la memoria y el arte. A través de su liderazgo, ha formado comunidades para mujeres emergentes, donde ellas se pueden expresar, empoderar y sobre todo escuchar. Su trabajo no solamente es una apuesta por la economía local, sino también por la identidad de muchas mujeres, por su dignidad y sobre todo por el poder de ellas. Con colores y tradición, Rosa está escribiendo una nueva historia, donde muchas mujeres pueden crear y sobre todo sostenerse. Bienvenida, Rosa. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Rosa Elvira Ore Vargas, tengo 33 años y lidero bueno, soy parte del proyecto Mujeres con Arte que se desarrolla actualmente en Villa María del Triunfo. Y bueno, soy artista, escenógrafa, arte educadora y nada, y me gusta hacer mucho el trabajo de comunidad en el barrio. eh, Estar con niños, con niñas, jugando y sobre todo compartiendo con todo lo posible con respecto al arte, eh, y en comunidad siempre. Ujú. Bien, Rosa, tú me contabas en un preconversatorio que teníamos de cómo es ese contraste que viviste de repente desde tu niñez, ¿no? Y cómo es que encontraste en el lugar de donde eres, que es Villa María del Triunfo, Ujú. y ese cambio que diste para poder generar comunidad. ¿Cómo tú te encontrabas en ese momento? Cuéntanos ese lado de ti y sobre todo, ¿qué te inspiró para tú empezar a crear comunidad a través de mujeres emergentes? Ajá. Bueno, mi historia empieza desde muy niña, desde que nací hasta los 6 años. Me tocó crecer en el trabajo de mi mamá, ¿no? De hecho, mi mamá, fue una trabajadora del hogar. Ella trabajaba cama adentro y obviamente a mí me tocó vivir con ella, en esta casa, que de hecho me gustó mucho vivir allí. De hecho, mi mamá y yo siempre a veces pasamos, cuando todavía podemos, caminamos y la recordamos, ¿no? Hasta los 6 años. Eh, Como te contaba, el espacio, obviamente, vivir en un distrito como Miraflores era, pues, siempre más tranquilo, no tenía prácticamente amiguitos excepto los del nido. Y nada, todo era muy solitario, ¿no? Yo jugaba con la señora que mi mamá cuidaba. De hecho, ella era mi amiga, no tenía más amigas, ¿no? Ni más amigos. Y lo cual cambia cuando me mudo a Villa María, que es donde vivía mi abuela paterna. Allí es cuando conozco, y bueno, nos mudamos allá y conozco el otro lado de Lima, ¿no? Y también me gustó mucho empezar a conocer este otro lado, a convivir con los vecinos, conocer otra realidad de la que ya venía pues absorbiendo. Y nada, pasar por el colegio, convivir con mis amigos del barrio también, y observando, también lo que ocurría allí, me fue dando como otra perspectiva de la vida, ¿no? Y sobre todo eso, creo que se desarrolló mucho mi forma de observar la vida, ¿no? De observar a los vecinos, los comportamientos, las problemáticas que también se generaban en el distrito, y mis propias problemáticas, yo como niña, que venía un hermanito en camino, mi mamá y mi papá lidiando con sus propios temas. Así es. Y así es como nace toda esta inquietud por querer conocer más de mi entorno, ¿no? Y como digo, de observar siempre. Ujú. Así es, Rosa. Bueno, de manera personal yo te cuento, quizá no te lo dije en el preconversatorio, pero este contraste que se vive pasa
no solamente pues de distritos dentro de Lima, sino también muchas personas cuando venimos de provincia a Lima y migramos a la capital. Yo soy una de ellas, te cuento. De hecho, y yo no soy de Lima, sin embargo, se me presentó la oportunidad, obviamente gracias a mis padres, de poder venir a estudiar aquí. Y ese contraste que uno tiene y va adquiriendo pues a lo largo de su vida hace que conozcamos un poco más. No es el pasar de un lugar a otro, te genera el conocer distintas realidades y sobre todo el tema de la adaptación. No es fácil adaptarte a un nuevo lugar, a conocer quizá otra manera de vivir. Y eso creo que lo que tú has pasado al estar pues un distrito como Miraflores y pasar a Villa María del Triunfo. Sin embargo, ese hecho de que tú llegues a Villa María, ¿cómo consideras o que te encontrabas tú, esa niña que llegó y qué tuvo que encontrarse o qué tuviste que ver para que tú digas, oye, aquí yo creo que puedo dejar quizá un pequeño legado o de repente puedo empezar a abrir comunidad? Claro. ¿Cómo sucedió? Claro, de hecho, esa niña luego, al hacerse adolescente, empieza a participar de la parroquia. De hecho, las parroquias en las Limas, ¿no? Como Villa María, en Lima Sur, la parroquia es un foco muy potente que influencia mucho a sus jóvenes y de hecho es un semillero de líderes. Y fue así, yo me involucro con la parroquia, conozco a personas que manejan grupos, ¿no? Y que de hecho ayudan a que estos niños, estos chicos, generen sus propios liderazgos, ¿no? Se creen desde sus propios talentos, ¿no? Y fue por medio de la parroquia que yo empiezo también a conocer este trabajo de comunidad, a hacer trabajo como tipo una especie de voluntariados, ¿no? Y fue por eso que yo también empiezo a tener como, empiezo a sentir también el llamado de hacer un trabajo en tejido, ¿no? Hacer un tejido social, comunitario. Cuando ya estaba alrededor de los 16 años más o menos, entro a un grupo que se llama la Pastoral de Cultura, que de hecho me ofrecían una formación distinta a la que otros grupos hacían, que era un poquito más cerrado dentro de la iglesia, ¿no? Y este grupo era como un grupo que hacía como lo opuesto, hacía más cosas afuera, veía mucho más temas culturales. Por ejemplo, uno de nuestros temas que vimos fue sobre la CBR, que era cómo nosotros podríamos conocer la historia a través de ir a museos, ¿no? Cómo hacer representaciones, sociodramas, pero también obras teatrales con ese tema, por ejemplo, y para eso había que hacer una investigación y así, ¿no? Entonces, fue la parroquia la que me fue como encaminando hacia el mundo del arte comunitario, del trabajo social, también de tener un buen liderazgo, creo, ¿no? Porque o sea, muchos podremos ser líderes, pero si uno no tiene este tipo de liderazgo que piensa en el otro, o quiere el beneficio para muchos de nosotros y no solamente para mi propio beneficio o para el de unos cuantos, creo que ese tipo de liderazgo es el que tendríamos que seguir sembrando y cosechando en más jóvenes en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, de Villa María. Ya. Así es, Rosa. Cuando tú nos hablas de liderazgo, es muy importante que lo menciones, eh, porque es ahí, creo yo, donde conocemos la empatía, ¿no? De saber qué necesita el otro y pues hacer que funcione una comunidad, ¿no? Y todo empieza, creo yo, por algo. Tú empezaste, pues me dices, por el tema pastoral, el tema de la iglesia. Y sí, en estos espacios donde hay un grupo de personas es donde nace este tipo de comunidades. Y bueno, pues excelente que de repente tú hayas podido ver eso, lo has visto de cerca, entonces eso creo yo que ha hecho que pues nazca eso de ti. Y muy aparte también es que creo yo que la vocación de servicio, la labor social es algo que también
interno, ¿no? Que como personas a veces no lo desarrollamos porque no hacemos comunidad, pero que cuando hay ese bichito que toca y lo vives por primera vez, ya no lo dejas. Entonces, muchas personas puede tocar, también es algo que a veces nacemos con eso, con el tema de la vocación de servicio se nace también. Entonces, además que ir desarrollándola, quizá de repente haciendo más comunidad uno lo puede lograr. Y la comunidad que tú creas que es Mujeres con Arte, ¿cómo nace, no? ¿Cómo haces de que mujeres se involucren en una comunidad que tú estás liderando y ellas te sigan? Te digan, oye, sí, ¿no, Rosa? Me gusta lo que haces, entonces yo te sigo. Y estos espacios, como tú me contabas, sirven más que todo para escucharse entre mujeres, para conversar, un espacio que de repente te encuentres con personas que pueden estar viendo lo mismo que tú, pero como todos nos escuchamos, entonces es más fácil pasarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo nace Mujeres con Arte? Claro. Mujeres con Arte, de hecho, es un proyecto para es un proyecto enfocado a hacer círculos de mujeres, y la herramienta que usamos es el arte textil. Pero esto nace, el tema de lo textil nace porque, de hecho, yo estudié como carrera formal una carrera de arte, que es la de diseño escenográfico. Entonces, dentro de la carrera de diseño escenográfico, te enseñan lo que es el vestuario, ¿no? Dentro del colegio también, de hecho, me olvidé mencionar, llevé un taller de más alrededor de 5 años, un taller de industria del vestido. Entonces, los 5 años del colegio, más la formación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde nos enseñan acerca de los vestuarios, ¿no? Eh, y además, todo lo que iba recogiendo desde niña, de ir a ferias, ¿no? De visitar ferias turísticas con mi mamá, de hecho, era algo que nos gustaba mucho, y de ver también me llamaba mucho la atención los colores, las texturas, ¿no? Los viajes que he tenido con mi mamá también, de hecho, ella me llevó de viaje a Cusco, que es donde es ella. Allí también se ve mucho el tema o yo observaba mucho el tema de las diferencias textiles y siempre me han llamado la atención. Entonces, cuando ya entro a gestar el proyecto de Mujeres con Arte, Em, lo hago mediante esta herramienta, ¿no? Había asistido a unos talleres de bordado peruano y junto a otras herramientas que yo ya tenía, empecé como a programar, sesiones y poder compartirlos con, mujeres que quieran, venir y unirse. La convocatoria nació Mujeres con Arte nace en el 2020, en pandemia, terminando la pandemia, cuando ya se podía salir, genero el proyecto, converso con unos compañeros, gestores para poder ir a ollas comunes, en donde el proyecto visitaba la comunidad, obviamente con la aceptación de estos, de las señoras líderes, ¿no? Y las vecinas que quieran recibir un taller de formación de arte textil, incluido el bordado, por ahí tejido, por ahí trapillo, que es una técnica de reciclado de telas. Y con estas tres técnicas es que inicia el proyecto, ¿no? Yo voy em, con mis materiales, ¿no? Para compartirlos y empezar a hacer círculos de mujeres, en donde también la idea era que ellas puedan generar un espacio de compartir, que se vuelva en un espacio de contención para hablar, ¿no? Mi herramienta era así, el arte textil, ¿no? Chévere, bordar, dibujar, pintar en tela, ¿no? Por ahí generar algunos patrones de tejido, pero también el trasfondo era que ellas puedan conversar, ¿no? Que ellas puedan dialogar, que se genere un momento donde ellas puedan dejar un ratito a sus niños, a sus esposos, ¿no? Que puedan dejar un ratito ese lado de, tenemos que cocinar o tenemos que ya preparar el menú para mañana, porque Más de obviamente, casa, ¿no? claro, porque de hecho estábamos 2020, época de todavía pandemia, ¿no? No había mucho trabajo, las señoras se estaban enfocando en las ollas comunes
y había toda una rutina marcada de que ya, ¿qué se va a cocinar? O cómo vamos a conseguir el arroz para mañana, ya nos han traído porque tenían que ver todo el tema de gestión, ¿no? De cómo iban a llenar sus alacenas para el resto de las semanas, ¿no? Entonces, Mm, poder sacarlas un poquito de esa dinámica y que ellas puedan disfrutar como mujeres es también, inicia el proyecto y la idea es eso, ¿no? Que ellas puedan conversar un poquito de ellas, que puedan hacer algo manual también que tenga que ver con arte, ¿no? Donde ellas puedan expresar colores y así, ¿no? mm, ujú. Ok, mencionabas algo bien importante, que es que en esta situación de pandemia vivimos, pues obviamente lo sabemos como peruanos, momentos difíciles. Y obviamente al salir de la pandemia, conseguir un trabajo no era nada fácil, ¿no? Entonces, al tú haber generado esta comunidad, son mujeres de que han podido tener una enseñanza de alguna técnica que les permita poder de repente luego hacer su emprendimiento y generar algún tipo de recurso mediante esto. Pero, valgan verdades que muchas veces con recursos propios, como son mínimos los que me imagino y los que sabemos en realidad de que en ese momento eran muy mínimos, salir de la pandemia, haber estado en un estado de emergencia, no haber tenido trabajo, completamente complicado. Sin embargo, eh, yo creo que nuestros gobiernos locales, las municipalidades, y conversábamos de eso también, son, creo, los entes que podrían ayudar a estas mujeres de repente a desarrollarse un poco más. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Crees que hasta el momento en tu del lugar donde eres han tenido ese tipo de apoyo o qué crees cambios estructurales que deberían haber para que esto mejore, ¿no? Para que de repente se le pueda apoyar a la mujer emprendedora que viene de zona emergente y que quiere generar recursos propios. Debería ser una política pública que tú consideres que se debería dar. Claro. De hecho, sí, pues de hecho los gobiernos, empezando desde nuestros gobiernos municipales, ¿no? Deberían como, creo, ¿no? Deberían como atender mucho más estas poblaciones como del adulto mayor también, ¿no? Mujeres, bueno, se vio mucho como la fortaleza de las mujeres en las ollas comunes, ¿no? Su capacidad de organización. Em, y sí, de hecho, creo que deberían poner un foco un poquito más amplio, ¿no? Hacia ese tipo de espacios y poder generarles como em, espacios donde ellas puedan aprender un poco más, ¿no? De liderazgos, poder aprender más de política, ¿no? De buena política, ¿no? Donde puedan aprender incluso más talleres de gestión, ¿no? Sí, donde creo que necesitan espacios donde ellas puedan recibir más herramientas Autogestión de de eso. autogestión, ¿no? Sí, sí. Em, sí, de hecho, si uno va a la Lima Sur, en este caso, creo que eso pasa en todos los distritos, ¿no? Un ciudadano, un poblador de a pie no confía tanto en su municipalidad porque sabe que vivimos en territorios que está pues gobernados por la corrupción, ¿no? Entonces, de hecho que creo que también por eso confiamos muy poco en nuestras municipalidades y tenemos muy pocas esperanzas de recibir algo de parte de ellos, ¿no? Y creo que esa es una idea que podríamos cambiar siempre y cuando tengamos políticos o gente que quiera de verdad gobernar, pero con un buen liderazgo, que es lo que ya mencionaba, ¿no? Un liderazgo real, verdadero, de querer aportar a su comunidad, ¿no? Y no simplemente llenarse los bolsillos. Entonces, justamente como no hay este tipo de Iniciativas. iniciativas de parte de los gobiernos municipales en este caso, es que
el proyecto de Mujeres con Arte invita a las mujeres, uno, a generar sus propios espacios. Si está yo, en este caso Rosa, generándolo, o así no esté yo, ellas solitas puedan generar este tipo de espacios de conversación, espacios donde ellas puedan compartir lo que ellas quieran compartir, ¿no? Porque yo puedo llevar arte textil, pero ellas podrían, no sé, hacer sus grupitos de cocinar comida más saludable de repente, ¿no? O de, no sé, cómo se prepara tal cosa, lo que cada una domine, ¿no? Justamente el proyecto va enfocado a que ellas puedan ser autónomas, ¿no? Y no esperar tanto el recibir algo de alguien más, ¿no? Sí, dentro del proyecto Mujeres con Arte es algo que mucho se menciona, ¿no? Que ellas puedan eh, ser, Por ellas solas. sí, que se puedan autogestionar, ¿no? Es importante y no es ajeno lo que nos dices cuando no confiamos, pues, en nuestros gobiernos locales, en nuestras municipalidades, y muchísimo más no lo hacen, pues, las zonas altas, las zonas más vulnerables de nuestro país. Pero es porque es repetitivo, creo yo, ¿no? Es repetitivo de que constantes gestiones, gestión tras gestión, quizá no se ve reflejado como quisiéramos el tema de una, un apoyo, quizá a un pequeño emprendedor, ¿no? Y sí, no somos ajenos a eso, lo sabemos. Sin embargo, yo creo que esos espacios de comunidades es donde aprendes realmente a liderar, es donde se enseña realmente liderazgo y lo ves de una manera mucho más palpable, por así decirlo, y te hace conocer. Entonces, siendo mujeres, teniendo esos espacios donde ya lideran, en este caso tú que has llevado una comunidad, ¿tú consideras que mujeres como nosotras, mujeres jóvenes también, deberían tener más espacios de decisión política para próximas generaciones? ¿Desde ahí tú consideras que deberían hacer eh, el verdadero liderazgo en nuestro país? Claro, claro. Y de hecho eso debería venir desde el colegio, ¿no? Ujú. En el colegio, si bien es cierto, sí, sí, creo que en estos últimos años se ha respetado un poquito más eso, ¿no? A diferencia de que creo cuando yo estaba un poquito más niña, todavía había un poco más de diferenciación, a diferencia de ahora que como incluso los proyectos del Ministerio de Cultura como que te toman más en cuenta si es que son grupos de mujeres, ¿no? De parte Así es. del Ministerio de Cultura es lo que yo he visto, ¿no? Pero creo que si nosotros queremos como ver reales cambios en nuestro entorno, ¿no? Y que el otro lado, los políticos, los que toman las decisiones, realmente vean que la población quiere un cambio, nosotros deberíamos como ir generándolos desde nuestro propio comportamiento, desde nuestro propio entorno, ¿no? Y por eso menciono lo de los colegios. Desde el colegio deberían enseñarnos a que las mujeres podamos tener espacio de decisión, de hacernos darnos cuenta también cómo nuestra cultura es de cierta forma un poco machista, ¿no? Eh, es así nuestra cultura, de hecho Latinoamérica suele ser así, pero eh, tenemos también la capacidad de reconocerlo y empezar a darle la vuelta a eso, ¿no? Y eso, desde nuestras propias casas, poder darle un espacio más a las chicas, ¿no? A las mujeres, no están solamente para recoger los platos del hermano y o lavar la ropa solamente o limpiar la casa, todos lo pueden hacer de igual manera. Entonces, ese tipo de comportamientos y de acciones son las que pueden ir generando un cambio más grande, ¿no? Así es. Luego en el colegio, luego también en los propios barrios. Ya se vio en el 2020 cómo las mujeres, pues, luchonas, se cargaban las ollas comunes, ¿no? Y los esposos se ayudaban, ¿no? Desde lo que cada uno podía, lo hacían, ¿no? Entonces yo veía que era como más equitativo, ¿no? Así es. Eh, y sí, y así poco a poco ir empujando a que el otro lado
el gobierno, ¿no? Los que están ahí pueden tomar decisiones y pueden generar políticas, pues puedan ver, ¿no? Que el otro lado está reclamando, ¿no? Entonces, como el otro lado está reclamando, entonces, bueno, vamos a generar, ¿no? Entonces, Claro. creo que es de un lado y del otro, ¿no? Creo que debe ser de ambos lados este tipo de cambios, ¿no? Porque es muy fácil decir sí, pedirle al otro, pero ¿y si desde nosotros mismos no generamos ese cambio? Es un poquito difícil, creo, ¿no? Sí. Rosa, lo que nos comenta realmente es cierto, pero creo que cada vez vamos avanzando mucho más en el tema de las mujeres y sobre todo de nuestro liderazgo como mujeres. Creo yo que cada gestión que está pasando se están abriendo muchos más espacios de decisión política desde nosotras, lo cual me parece totalmente favorable. Creo yo que estamos en totalmente la capacidad de como mujeres poder liderar espacios y tomar las mejores decisiones, sobre todo para las comunidades, ¿no? Em, entonces, quiero saber también tú, con toda esta experiencia que has adquirido a lo largo de estos años, que ya sabes cómo es liderar un grupo, ¿no? Muy fuera también de que sea de mujeres, sino liderar un grupo como tal, que no es tan sencillo. ¿Cómo tú te sientes al ver que ahora lo que tú has hecho genera de alguna manera eh, quizá algo positivo, quizá una remuneración, quizá económica, porque no sabemos, vamos, o sea, las personas que tú de repente han estado dentro de tu comunidad, estas mujeres ahorita ya están haciendo un emprendimiento. De repente ahorita ya están generando sus propios recursos, así sea pequeño, poquito, lo están generando, pero lo hicieron porque tú iniciaste. Entonces, ¿cómo te sientes al ver eso? ¿Cómo crees que se siente? ¿Cómo tú las ves y de repente algún día puedas pasar por el mercado cerca a tu zona y ver a una señora que tú le enseñaste y que te diga, ¡ay, Rosa, ¿cómo estás? Sí, mira, ella fue la que me ayudó a hacer esto. ¿Qué se siente eso, no? Que haber generado tú de alguna manera algún tipo de recurso propio para estas mujeres. Claro, bueno, se siente bien, ¿no? Ajá, de buena primera sí se siente bien. Siento que he invertido bien mi tiempo. Así es. Siento que valió la pena, ¿no? Poder haber dado ese tiempo, ese esfuerzo para poder compartir con cada una de las señoras que, que me tomó atención, que de verdad practicó lo que se le enseñó, que lo puso sobre todo en marcha, ¿no? Al poner su propio emprendimiento, ¿no? Eh, y de hecho es bastante gratificante, ¿no? Saber que no solamente están replicando exactamente lo que yo les enseñé, sino que una de las cosas más interesantes dentro del proyecto era que ellas sean creativas, que no vean y copien, sino que creen, ¿no? Que ellas a partir de esta técnica puedan proponer su propia técnica o a partir de su experiencia puedan como ir rectificando cosas que tal vez yo no lo había visto y ellas se la ingeniaron y pues propusieron algo más, ¿no? Entonces, eso, creo que la creatividad que ellas van Adquiriendo. desarrollando Así es. me emociona mucho, ¿no? Porque entonces sí, esa semilla allí sí impactó, ¿no? Y sí pudo, pues, germinar, ¿no? Me fortalece mucho eso. Me imagino que esa niña que inició quizá en un barrio diferente o en un distrito diferente que al que ahora vives, esa niña que ha pasado ya 15 años, quizá un poco más, em, hay esa, como tú dices, es gratificante, ¿no? El hacer algo por tu comunidad, el dejar un legado, el hacer de que personas te reconozcan en algún momento, siempre es gratificante, pero más allá de eso, de recibir las gracias, es uno mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es ese sentimiento de que dices, oye, yo pude ayudar, yo pude generar un cambio, yo impacté en la vida de una persona? Y si yo impacto en la vida de una persona, creo que todos estamos en la capacidad para poder hacerlo.
Y personas como Rosa, líderes en sus comunidades, creo yo que deberíamos ser mucho más. Por eso también te pregunto a esas mujeres que están también dentro de Mariátegui, que es el lugar donde vives en Villa María, más mujeres que son de tu edad o que quizá de repente están un poco más jóvenes y que ahora tienen ese tiempo de verdad de poder hacerlo, ¿qué les dirías a ellas? ¿Qué les diría? Les diría que nada, que puedan generar y puedan desarrollar su propio liderazgo, que, que aprendan también a compartirlo desde el talento que cada uno tiene, ¿no? Que lo puedan compartir a otros, ¿no? Dejar un poquito el egoísmo de lado y aprender a expandir. Cuando uno enseña también uno aprende. Así que esto creo que también es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y nada, y sobre todo compartir, bueno, yo como artista, del arte sí se puede vivir. El arte puede llegar a muchos espacios como es la educación, que es a lo que me dedico actualmente, ¿no? Me dedico a educar a través del arte, ¿no? Y de hecho es mi herramienta principal el arte, ¿no? Ok. Sí. El arte, la verdad, es que muchas veces es pensado como que un recurso que quizá no pueda surgir y muchas personas a veces lo ven como de repente, no hago esto porque no me va a generar mucho, pero en realidad nos damos cuenta que si uno lo toma como su actividad principal y no solo esta, sino la actividad que fuese, pero le pones tanto empeño, le pones tanto de ti que te puede generar lo que tú quieras que te genere. Entonces, esta es una realidad también de la que podemos darnos cuenta que a través de la cultura, que a través del arte, ¿no? Que a través de estos espacios podemos generar recursos para personas que de repente también lo necesitan mucho. Entonces, no sé si de repente también nos quieres contar alguna historia que tú consideres que en este tiempo te ha pasado o que hayas visto que ha mejorado de repente en una señora o una amiga de barrio te contó y dijo, oye, mira, tú le enseñaste esto a mi mamá o de repente a mi hermana y ella ha podido crear tal cosa, ahora la está vendiendo y ahora, no sé, tenemos un poco más de dinero, ¿no? Sí. De repente nos puedas contar. A ver, tengo dos momentos muy curiosos. Uno es cuando estábamos en el 2020, en las primeras comunidades a las que yo visitaba, pasaba algo muy interesante, que es las señoras de las ollas comunes a las 5 de la tarde nos reuníamos en un parquecito que estaba arriba, en un cerrito. Okey, Para llegar a ese lugar teníamos que subir bastante. yo sé. Y en ese parquecito ahí hacíamos una especie de círculo, a veces no se podía hacer el círculo, a veces era todos de largo por las mismas estructuras del parque. Tal cual. Y los niños, que eran los hijos de estas de todas las señoras que venían al taller, obviamente bajaban al parquecito y mientras ellas aprendían a bordar, aprendían a pintar, y conversábamos, los niños jugaban alrededor. Y una de las señoras tenía una pequeñita muy chiquitita. Y de hecho, al ver a su mamá, ella también quería hacer, ¿no? Y me hacía mucho recordar a mí cuando mi mamá, por ejemplo, iba a las ferias y que seguro al principio yo ni quería ir a ese lugar, pero poco a poco, tanto de ver, me empezó le empecé a tomar el gusto, ¿no? Y me hacía mucho acordar a eso, ¿no? Que un niño a veces no te tienes que sentar y dile, a ver, ya, ahora vas a aprender esto, ¿no? Sino que ellos aprenden mirando, ¿no? Observando, ¿no? Y también viendo a alguien a quien ellos admiran como la mamá a hacerlo, ¿no? Entonces ellos también se animan a hacerlo, ¿no? Y también me ha tocado con varoncitos, ¿no? Normalmente a los niños no les gusta hacer este tipo de cosas porque dicen es para mujeres, Así es. pero me ha tocado también enseñarle a niños, ¿no? Varoncitos, a que aprendan a bordar, a tejer, a coser. Y, y por otro lado tengo el caso de otra señora que es Mirta, que ella una señora muy ingeniosa, todas las herramientas y todo el arte que le he compartido,
ella lo ha triplicado, ¿no? Porque ella con su creatividad ha empezado a generar muchas cosas y de hecho ahorita genera bolsos, ¿no? Confecciona, cose y eso. Entonces, sí, son como 2 ejemplos muy claros que tengo en mí, ¿no? En mi recuerdo. No, Rosa, eso es realmente inspirar, creo yo, ¿no? Y es lo que estas comunidades hacen. El que tú estás dentro de ellas, muchas de esas personas van a replicar y hasta hacerlo mejor que tú, que uno. Y es por eso siempre la frase que dicen, ¿no? El alumno supera al maestro. Y creo que es el caso de Mirta, que ahora, pues, imagínate, me imagino que debe estar haciendo cosas mucho más bonitas a través del arte y, y a través tuyo, y sentirte también orgullosa por eso porque has ejercido un liderazgo que ha impactado y que esas personas de alguna manera en algún momento yo creo que te van a ver a ti como que has dejado un legado para tu comunidad y te reconocen como una persona que ha hecho bien las cosas dentro de, ¿no? ¿Tú cómo te imaginas de aquí a 5 años ver a mujeres con arte o de repente qué otras cosas crees que de aquí a 5 años podrían darse? Me imagino mujeres con arte dentro de algunos años, multiplicándose, ¿no? Que, las mujeres a las que ya se le han dictado los talleres tengan la iniciativa de poder generar sus propios espacios de mujeres con arte desde lo que ellas quieran enseñar, replicando, ¿no? Replicando los talleres en sus propios espacios, ¿no? Cerca donde ellas viven, ¿no? Ya sea que sea de arte textil o que sea de cocina, pero siempre manteniendo este espacio de conversación y de contención donde se puedan compartir penas, anécdotas, cosas de familia que a veces uno no tiene con quién contarlas o de quién recibir consejos y pues a veces necesita como hablar con alguien más, ¿no? Entonces, eso, me imagino a mujeres con arte multiplicado. Y me imagino también porque tú me contabas que el proceso de hacer que una comunidad quizá esté un poquito más formalizada, por así decirlo, es un proceso a veces burocrático, engorroso, Ujú. ¿no? Yo me imagino que de aquí a 5 años, pues eso ya va a estar. Bien. Entonces, también de repente nos puedes contar un poquito sobre eso, de ese proceso como tal, y de repente qué entidades tienen que ser las que den mucha más voz a estas comunidades para que ustedes también tengan más facilidades y también recibir de alguna manera y apoyo de ONGs, como me contabas que en algún momento han insertado capital semilla algunas ONGs y que lo sigan haciendo. Que lo sigan haciendo también la inversión privada, como siempre digo, que para esas comunidades es vital, porque creo que si no les llamamos a ellas a la acción, esperar algo de nuestras municipalidades, a veces creo que la espera duele. Entonces, creo yo que es mucho mejor, tener que generar esta alianza para que puedan, pues, apoyar a estas comunidades. Y puedes, tener también este espacio para que invites a esas personas a Ujú, que apoyen a Mujeres con Arte. ujú, claro. Bueno, un espacio de formalización llega a ser el Ministerio de Cultura, felizmente, tiene algunos programas donde sí te inscriben para que estés reconocida como artista o como artesano, ¿no? En este caso, nosotros como Mujeres con Arte estamos en el proceso de inscribirnos al Rentoca. Okey. Todavía estoy reuniendo documentos que me piden y estoy en ese proceso. Adicional a lo que te cuento del Rentoca, eh, en algún momento también por parte de compañeros que también hacen este tipo de actividades, ¿no? Con la comunidad y de hecho también practican el tema de las economías solidarias, em, recibimos por parte de una ONG un monto semilla y de hecho, este monto semilla ayudó mucho a comprar los primeros materiales que actualmente tenemos dentro de Mujeres con Arte, ¿no? Con este monto semilla se pudo sustentar alrededor de como 6 meses, más o menos, ¿no?
el trabajo de la tallerista, uno que en este caso era yo, pero también de un espacio que nos sostenía, donde también obviamente hay que generar y hay que pagar agua, luz y bueno, eso, y materiales, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a eso, si es que alguien está interesado en poder invertir y poder pues apoyar el proyecto de Mujeres con Arte, los invitamos a que puedan tal vez conocer nuestra experiencia, poder visitar, conocer a las mujeres que ya llevaron los talleres. De hecho, ahorita estamos aperturando un nuevo proceso en el que se está mejorando mucho más el enfoque. Así que si alguien está interesado, bienvenido sea. Estamos abiertos a recibir, a que puedan conocernos y luego, pues, ver de qué manera, pues, nos pueden apoyar, ¿no? Siempre hay muchas maneras, no siempre es la económica, siempre hay muchas alternativas, ¿no? Y eso. Entonces, vamos a iniciar un taller, de hecho, vamos a iniciar un nuevo proceso el 13 viernes de este mes. Ok. Y nada, y estoy muy emocionada de poder, Ponerlo en estar con práctica y sí, claro, dale. de poner, nuevamente en proceso, este proyecto de Mujeres con Arte. Ujú. Rosa, excelente en realidad. Y bueno, la invitación también es para todas las personas pues que de repente te van a poder ver, pero también para mí, porque obviamente me encantaría poder visitarlas, ir a su comunidad para poder ver qué es lo que hacen, cómo es que esos espacios generan que entre mujeres sean un soporte. Entonces, de todas maneras, vamos a poder estar ahí. Cuenta conmigo también para eso. Y quizás algo último que nos puedas decir en toda tu experiencia de todos estos años, en lo que tú has pasado, también un mensaje final para jóvenes, jóvenes como tú, mujeres que te puedan escuchar y que se puedan atrever a básicamente esto, ¿no? A generar espacios y hacer y dejar un legado. Ujú. Sí, bueno, le diría a toda la juventud, a compañeras, compañeros que de repente viven en mi comunidad y de repente no nos conocemos, que fortalezcan su liderazgo, que lo conversen con otras personas también, a veces conversando con otro vecino, a veces se crean las oportunidades para poder empezar con un simple taller y luego empezar como a formar espacios más grandes de compartir, ¿no? Sobre todo compartir esta idea de hacer comunidad, ¿no? De entregar arte o cualquier talento que nosotros tengamos con el fin de tejer lazos, tejer una mejor relación entre todos, ¿no? Entre todas y todos. Bueno, Rosa, esa invitación también la voy a tomar yo porque realmente me encantaría conocer tu comunidad, me gustaría ver realmente qué es lo que ustedes hacen, me imagino que es una labor muy bonita porque solamente el hecho de reunirse entre mujeres y generar estos espacios hacen que nos reconozcamos como tal, ¿no? Y mucho más si es con arte, colores, textil y las mil cosas que nos has ido contando que ustedes realizan. Entonces, tienes mi compromiso que voy a ir sí o sí a tu comunidad. Me cuentas que es ya en este mes, así que de todas maneras vamos a estar ahí. Y bueno, Rosa, agradecerte por estar aquí en Nos Toca Hablar. Ese es un programa que trata de visibilizar básicamente esto, ¿no? Las comunidades que existen en nuestro país a través del liderazgo, a través de jóvenes como tú y personas en realidad que quieran hacer las cosas bien, las cosas positivas. Creo yo que siempre el ejercer el ser un líder hace que nuestro país avance porque no hay mejor forma, creo yo, de que involucrarnos en eso y así conocer. Y eso creo yo que en los próximos años, si todos empezamos a tomar acción, yo creo que vamos a tener un país muchísimo, muchísimo mejor. Mm. Gracias, Rosa. Gracias, gracias. A veces pensamos que hacer política solamente puede ser dentro de alguna institución del Estado, pero no. Hacer política también es ser partícipe de nuestras comunidades y empezar a tomar decisiones. Historias como las de Rosa nos motivan a seguir generando comunidad a través de nuestro liderazgo.
Hoy es el momento para poder tomar acción. Nuestras futuras generaciones nos lo van a agradecer. Para este domingo tendremos una nueva historia. Y no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube de Nos Toca Hablar y en todas las redes sociales que les van a aparecer aquí.